El fuego devoraba la casa de mi abuela como si quisiera borrar no solo las paredes, sino también los recuerdos que me habían salvado la vida. Antonio. Sal de ahí, gritó Fernando. Su voz ronca por el humo y el pánico. Pero yo no podía moverme. Clavado al suelo empedrado de la calle Mayor en Madrid. Hipnotizado por las lenguas anaranjadas que lamían el balcón de hierro forjado donde tantas noches había soñado con un futuro imposible. En ese instante, el eco de la maldición de mi padre resonó en mi mente como un trueno: no eres mi hijo. Maricón. Fuera de esta casa antes de que te arrastre yo mismo. Aquella noche. Hace 3 años. La lluvia caía a cántaros sobre el barrio de Chamberí, empapando mi camisa hasta los huesos mientras arrastraba mi mochila raída por las aceras resbaladizas. Tenía 22 años. Y el mundo se había reducido a un portazo en la puerta de mi hogar familiar. Un piso modesto en un edificio de los años 50 donde el olor a guiso de lentejas y las discusiones acaloradas eran el pan de cada día. Mi madre, con los ojos hinchados y las manos temblorosas, no había dicho una palabra, solo se había quedado allí, inmóvil, como una estatua de sal en el umbral. Mientras mi padre, rojo de ira y de vino, blandía el cinturón como si fuera una espada de inquisidor. Eres una vergüenza para esta familia. Para España entera. Había rugido. Y yo, con el corazón latiendo como un tambor flamenco, solo pude balbucear: papá. Yo solo amo a quien amo. Pero el amor, en esa casa, era un pecado mortal. Un veneno que corrompía la sangre pura de los García. Corrí sin rumbo. Las luces de los neons de Gran Vía parpadeando como burlas crueles. Hasta que mis pies, embarrados y doloridos, me llevaron al portal de la única persona que siempre había visto más allá de las apariencias, mi abuela Carmen. Ella vivía en un caserío viejo en las afueras de Madrid, cerca del Retiro. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en la posguerra. Con sus paredes agrietadas y sus macetas de geranios rojos que desafiaban el olvido. Llamé al timbre con dedos entumecidos. Y cuando abrió la puerta, envuelta en su chal de lana negra, sus ojos, del color del olivo, se llenaron de una comprensión que no necesitaba palabras. Ven. ¿Mi niño?, murmuró, atrayéndome hacia su pecho huesudo, que olía a lavanda y a pan recién horneado. Aquí no hay juicios. Solo amor. Y el amor, Antonio, es lo que nos hace humanos. No lo que nos divide. Aquella noche, entre sorbos de chocolate caliente y el crepitar de la chimenea, le conté todo, las miradas robadas en el instituto a ese chico de ojos verdes. Las noches en vela fantaseando con besos que nunca me atreví a dar. El descubrimiento accidental de mi padre al encontrar unas fotos en mi teléfono, imágenes inocentes. Pero en su mente retorcida, prueba irrefutable de herejía. Abuela Carmen escuchaba en silencio, tejiendo con sus manos callosas un chaleco que nunca terminaba. Y cuando acabé, con la voz quebrada, solo dijo: tu abuelo. Que en paz descanse. Era igual. Lo escondió toda su vida por miedo al que dirán. Pero en sus últimos días me confesó que el mayor arrepentimiento fue no haber vivido libre. No cometas su error, Antonio. Aquí, en esta casa, puedes ser tú mismo. Y así empezó mi nueva vida.
Un exilio dulce en el corazón de Madrid. La abuela me inscribió en un curso de restauración de arte en la Escuela de Bellas Artes. Donde mis manos, siempre torpes con las herramientas, encontraron por fin un propósito: revivir lienzos olvidados. Darles colores a historias mudas. Paseaba por el Prado al amanecer, perdiéndome en los ojos atormentados de los santos de El Greco, preguntándome si ellos también habían amado en secreto. Madrid, con su bullicio de cafés en Chueca y sus procesiones de Semana Santa que ocultaban pasiones prohibidas, se convirtió en mi refugio precario. Pero el pasado no se borra con pinceladas. Mi familia, encabezada por mi padre, un carnicero de Lavapiés con el temperamento de un toro de Miura, no cejaba en su cruzada. Cartas anónimas llegaban al buzón de la abuela: ese invertido manchará tu nombre. Arrepiéntete o sufrirás. Ella las quemaba en la chimenea sin leerlas. Pero yo veía el temblor en sus labios, la forma en que sus hombros se encorvaban un poco más cada día. Fue en una de esas tardes de otoño, bajo las hojas doradas del Retiro, donde conocí a Fernando. Él era profesor de literatura en la Complutense. Un andaluz de Sevilla con la piel tostada por el sol del Guadalquivir y una risa que resonaba como el rasgueo de una guitarra flamenca. Lo vi por primera vez en un banco junto al estanque, con un libro de Lorca abierto en las rodillas: Bodas de sangre. Irónico destino. Y sin pensarlo, me senté a su lado, fingiendo interés en las patas de los patos. El amor en Lorca siempre termina en tragedia. ¿No crees?, dije, mi voz un hilo tembloroso. Él levantó la vista, y sus ojos castaños, profundos como un pozo de aceite, me atraparon. Solo si lo permitimos, respondió con una sonrisa ladeada. Pero en la vida real. Antonio, sí. Sé tu nombre. Te he visto pintar en el Prado. Podemos reescribir el guión. Hablamos hasta que el sol se hundió detrás de los castaños. Y en esa conversación fluida, salpicada de anécdotas sobre la feria de abril y las noches de tapeo en la Latina, sentí por primera vez que no era un paria, sino un hombre deseado. Fernando no preguntó por mi pasado, solo me invitó a un café en el Café Gijón, donde el humo de los cigarros y el aroma a torrijas nos envolvieron como un secreto compartido. Nuestros dedos se rozaron al pasar el azúcar. Y ese roce fue una chispa que encendió algo dormido en mí: el deseo, puro y voraz, de ser tocado no con piedad, sino con hambre. Esa noche, en su piso diminuto en Malasaña, con pósters de Almodóvar en las paredes y el vinilo de Rosalía girando en el tocadiscos, nos besamos por primera vez. Sus labios sabían a vino tinto y a promesas. Y cuando sus manos recorrieron mi espalda, quitándome la camisa con una ternura feroz, lloré no de tristeza, sino de alivio. Eres mío ahora, murmuró contra mi cuello. Y yo, temblando, respondí: ¿y tú? Mi salvación. Pero el paraíso duró poco. La abuela, con su intuición de bruja benévola, notó el cambio en mí, la forma en que tarareaba boleros al fregar los platos, como mis ojos brillaban al mencionar un amigo. Una noche, mientras pelábamos patatas para el cocido madrileño, me tomó la mano y dijo: ese Fernando, cuídalo, pero no lo atasques con tus demonios. Mi niño. El amor es como el aceite, fluye o se pudre.
Asentí. Pero en el fondo, temía que mis demonios, mi familia, mi vergüenza internalizada, nos devoraran. Y tenía razón. Mi hermano menor, Javier. Un chaval de 19 años adoctrinado por mi padre en el odio virulento. Me encontró una tarde en Chueca, besando a Fernando en una plaza escondida. Sus ojos se desorbitaron. Y antes de que pudiera explicarme, huyó como un ladrón, jurando venganza en un susurro que aún me persigue, papá lo sabrá. Y lo pagarás caro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de paranoia. Fernando, ajeno a la tormenta, planeaba nuestro futuro, un viaje a Sevilla para conocer a su familia. Abierta y ruidosa como un tablao flamenco, noches de cine en los cines Princesa. Acurrucados bajo mantas compartidas. Yo, en cambio, me despertaba sudando, soñando con el cinturón de mi padre azotando el aire. La abuela intentaba calmarme con cuentos de su juventud, de amores prohibidos en la España de Franco, donde los homosexuales eran fantasmas en las sombras de los bares de lavapiés. Sobrevivimos. Antonio, tú también lo harás, decía, pero su voz se debilitaba. Y un día, al volver de clase, la encontré en el suelo de la cocina, con el corazón traicionero latiendo demasiado lento. La ambulancia llegó tarde, Madrid, con su tráfico infernal. Se burló de nosotros. En el Hospital La Paz, entre el pitido de las máquinas y el olor a desinfectante, ella me tomó la mano por última vez. Vive, mi niño. Por ti. Por Fernando. Por todos los que no pudieron. Y se fue, llevándose la luz de mi mundo. El funeral fue un aquelarre de hipocresía. Mi familia llegó en tropel, mi padre, con la cara de piedra tallada en granito, mi madre, vestida de negro como una viuda profesional. Pero sin una lágrima para mí, Javier. Con la mirada esquiva. No me dirigieron la palabra. Pero sus ojos prometían tormenta. Fernando, a mi lado, apretaba mi mano con fuerza. Su presencia un ancla en el mar de duelo. Enterramos a la abuela en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo plomizo que lloraba por nosotros. Y en el cementerio, entre lápidas grabadas con nombres olvidados, juré que honraría su memoria viviendo libre. Pero la venganza de mi familia fue swift y cruel. 2 noches después, un vecino llamó a la puerta de Fernando, gritando: «¡Fuego en el caserío de la Carmen!». Llegamos demasiado tarde. Las llamas, avivadas por gasolina traicionera, consumían el techo de tejas árabes. Las cortinas de encaje que la abuela había bordado con sus propias manos. Mi padre y Javier estaban allí, en las sombras, riendo como hienas, por la honra de la familia. Escupió mi padre al verme. Fernando me arrastró lejos. Pero yo me resistí, gritando improperios que Madrid no había oído desde la guerra civil. ¡Malditos! Esto no es honor. Es barbarie. En ese momento, con el calor lamiendo mi piel y el humo ahogando mis pulmones, todo se rompió dentro de mí. Fernando, con lágrimas en los ojos, me abrazó: «Lo reconstruiremos. Amor. Juntos». Pero el daño estaba hecho,
El fuego no solo destruyó ladrillos, sino la ilusión de que el pasado podía ser domado. Regresamos a su piso, exhaustos. Y allí, en la oscuridad, le confesé todo, el secreto que había guardado, el miedo que me carcomía. Fernando, mi familia, no pararán. Te pondrán en peligro. Él, con la paciencia de un santo laico, me besó la frente. Entonces lucharemos. Por abuela Carmen. Por Lorca. Por nosotros. Pero en mi corazón, una grieta se abría. ¿Podía amar sin arrastrarlo al abismo? Los días siguientes fueron un limbo de cenizas y burocracia. Madrid, con su eterna vitalidad, seguía su curso, los turistas posando ante la Puerta del Sol, los vendedores de castañas asadas enfilando las esquinas. Pero para mí, la ciudad se había teñido de gris, como un lienzo a medio restaurar. Fernando insistía en que denunciáramos el incendio, es delito. Antonio, no un ajuste de cuentas, decía, mientras preparaba el desayuno en su cocina diminuta, con vistas a un patio de luces donde los gatos maullaban como almas en pena. Pero yo sabía la verdad amarga, en España. La familia es sagrada. Un tabú intocable. Y denunciar a mi propia sangre equivaldría a escupir en la tumba de la abuela. Déjalo. Por favor. Le supliqué una mañana, mientras el sol filtraba a través de las persianas venecianas, pintando rayas doradas en su pecho desnudo. Él suspiró. Pero en sus ojos vi la semilla de la duda. Esa erosión sutil que el amor sufre cuando choca contra la realidad. Para distraerme, Fernando me llevó a un taller de escritura en la residencia de estudiantes. Un lugar donde los ecos de García Lorca aún susurraban en los pasillos. Allí, entre poetas novatos y exiliados emocionales, escribí mi primer relato, una fábula sobre un torero que ama a su banderillero en secreto, solo para ser cornado por su propia cobardía. Fernando lo leyó esa noche, acurrucados en su sofá raído, con una botella de Rioja compartida. Es brillante. Pero duele leerlo, confesó, trazando con el dedo las cicatrices invisibles de mis palabras. Es como si te estuvieras flagelando. Y tenía razón, cada línea era un exorcismo fallido. Un intento de purgar el veneno que mi padre había inyectado en mis venas. Pero en lugar de sanar, avivaba el fuego interior, recordándome que el amor, en mi mundo, siempre venía con espinas. La grieta entre nosotros se ensanchó una semana después, cuando recibí una carta de mi madre. Llegó por correo certificado, con el sello de lavapiés. Y al abrirla, mis manos temblaron como hojas en el viento de la sierra. Antonio. Hijo mío. Comenzaba. En una caligrafía temblorosa que olía a tinta y a arrepentimiento tardío. Tu padre está enfermo. El hígado. Dicen los médicos. Vuelve a casa. Olvidaremos todo. Por la sangre. Fernando la encontró hecha trizas en la basura. Y su rostro se endureció como el mármol de las estatuas del Retiro. ¿Olvidar? ¿Después de quemar la casa de tu abuela? Eso es chantaje emocional. Antonio. No vayas. Pero en mi pecho, un torbellino de culpa y nostalgia rugía.
¿Y si era verdad? ¿Y si el cáncer era el castigo divino que mi padre merecía? Pero que yo no podía ignorar. Esa noche discutimos por primera vez, voces elevadas que rebotaban en las paredes delgadas de Malasaña, atrayendo miradas curiosas de los vecinos. «Tú no entiendes. Es mi familia», grité. «¿Y él?» «Herido», replicó, «yo soy tu familia ahora. ¿O eso no cuenta porque no compartimos sangre?» Sus palabras fueron un puñetazo, me fui dando un portazo, vagando por las ramblas hasta el amanecer, donde el Manzanares lamía perezosamente las orillas, indiferente a mis lágrimas. Al día siguiente, con ojeras como moretones y el corazón hecho jirones, visité a mi padre en el Hospital Gregorio Marañón. El edificio, un laberinto de pasillos estériles, olía a yodo y a muerte inminente. Y al entrar en su habitación, lo encontré postrado, conectado a tubos que serpenteaban como venas artificiales. Mi madre velaba a su lado, murmurando oraciones a la Virgen de la Paloma. Pero al verme, se levantó como un resorte. «Hijo. Gracias a Dios». Mi padre, con la piel amarilla como un limón podrido, abrió un ojo nublado. «Antonio. ¿Has venido?» No era perdón, sino reclamo, en su mirada. Vi el cálculo frío de un hombre que negocia con el diablo para salvar su alma. Hablamos en susurros, de médicos y pronósticos. Pero cuando mencioné a Fernando, su rostro se contorsionó. Ese demonio te ha envenenado. Déjalo, y todo será como antes. La rabia me subió como bilis, ¿como antes? ¿Cuándo me echaste a la calle como a un perro? Quemasteis la casa de la abuela por odio. No por honor. Él tosió. Un sonido húmedo y acusador. Por protegerte de ti mismo. Eres débil. Antonio. Los hombres de verdad no se acuestan con otros hombres. Salí de allí convulso, con la promesa de volver arrancada a la fuerza. Y en la calle, bajo la lluvia fina de noviembre, llamé a Fernando. No contestó, su teléfono. Un buzón impersonal que me devolvió el eco de mi voz rota. Regresé a su piso para encontrar una nota en la mesa: necesito espacio. No sé si puedo competir con fantasmas. El pánico me invadió como una ola del Atlántico, corrí a la Complutense, interrumpiendo su clase de poesía romántica. Los estudiantes nos miraron boquiabiertos mientras lo arrastraba al pasillo, suplicando, no me dejes. Es a ti a quien elijo. Él, con los ojos rojos, confesó su propio secreto, mi ex. En Sevilla. Era como tu padre. Me destruyó por ser quien soy. No quiero revivir eso. En ese abrazo reconciliador, entre el olor a libros viejos y el bullicio de los jóvenes, juramos ser honestos. Desnudar nuestras almas como Almodóvar desnuda sus personajes. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y crecería en la oscuridad. Navidad llegó como un intruso, envuelta en luces de la Plaza Mayor y el aroma a turrón que impregnaba las calles. Fernando y yo intentamos fabricar tradición, una cena para dos en un mesón de la Latina, con jamón ibérico y cava que burbujeaba como nuestras risas forzadas. Pero bajo la mesa, su pie no rozaba el mío como antes, sus bromas sobre el Belén napolitano sonaban huecas.
Y entonces, la traición golpeó como un rayo en cielo despejado. Javier, mi hermano, apareció en la puerta de Fernando una víspera de Reyes. Ebrio y arrepentido. Con una historia lacrimógena sobre el cáncer de padre y la culpa que lo carcomía. Hermano, perdóname. Fue idea de papá. No mía. Fernando. Con su corazón blando como el mazapán. Lo dejó entrar. Le dio café y un hombro para llorar. Al amanecer. Cuando regresé de un turno nocturno en el taller de restauración. Los encontré dormidos en el sofá. Javier con la cabeza en el regazo de Fernando. No había nada físico, lo supe por la inocencia de sus posturas. Pero la imagen fue un cuchillo, mi amante consolando a mi verdugo. Cruzando líneas que yo no había trazado. La pelea que siguió fue titánica. Un duelo de palabras afiladas como las espadas de un drama de Calderón. ¿Cómo pudiste? Es el mismo que prendió la cerilla. Rugí. Y Fernando. Pálido. Replicó, la piedad no es traición. Antonio. ¿Quieres que sea un monstruo como ellos? Huyó a casa de un amigo. Dejándome solo con el eco de villancicos en la radio y el peso de un amor agrietado. Esa noche. En la soledad del piso. Reviví todos los momentos, nuestro primer beso. Las caminatas por el campo del Moro. Las promesas susurradas al oído. ¿Era esto el destino de los amantes como nosotros? ¿En una España que fingía tolerancia pero guardaba el rencor en el armario? Llamé a la abuela en espíritu. Tocando el rosario que me dejó. Pero solo encontré silencio. La primavera trajo un respiro ilusorio. Fernando regresó. Con flores de jacinto del rastro y una disculpa envuelta en versos de Machado. Reconstruimos. Ladrillo a ladrillo emocional, terapia en un centro LGTB de Chueca. Donde un psicólogo andaluz nos guió por los laberintos de la culpa heredada. El perdón no es olvido. Nos dijo. Es liberación. Y por un tiempo. Lo creí. Paseábamos por el jardín botánico. Besándonos bajo los naranjos en flor. Planeando un futuro en el que Madrid sería nuestra catedral. No nuestra prisión. Pero el cáncer de mi padre avanzaba. Y con él. Las llamadas de mi madre, viene la muerte. Antonio. No lo dejes solo. La presión era un yugo. ¿Y en secreto? Empecé a visitar el hospital solo. Mintiendo a Fernando sobre paseos por el Retiro. Cada encuentro era un tira y afloja, mi padre. Debilitado. Balbuceaba arrepentimientos entrecortados fijo. Temía perderte al mundo. No ganarte. Pero sus ojos aún destilaban juicio. Cásate con una buena chica. Salva tu alma. Yo salía de allí asqueado. Pero con una piedad traicionera que me ataba. El clímax llegó en junio. Durante las fiestas de San Isidro. Cuando Madrid se vestía de chulapos y verbenas. Fernando descubrió mis visitas al hojear mi agenda. Y la confrontación fue un incendio peor que el de la casa de la abuela. ¿Me estás mintiendo? ¿Por qué proteges a quienes te destruyeron? Lágrimas y gritos llenaron el piso. Y en un arrebato. Confesé el secreto más profundo, porque parte de mí aún los ama. Porque soy débil. Fernando. Igual que mi abuelo. Él. Herido hasta el tuétano.
Empacó una maleta. No puedo ser tu segunda opción. Vuelve cuando elijas de verdad. Su partida fue un vacío. Un agujero negro que succionó mi alma. Corrí tras él por las calles llenas de cohetes y chotis. Pero se perdió en la multitud. Dejando solo el eco de su sollozo, te amo. Pero no así. Solas las semanas de julio fueron un purgatorio particular. Con el calor madrileño pegajoso como la culpa que me ahogaba. Madrid. La villa y corte. Se vaciaba de sus habitantes hacia las playas de la Costa Brava. Pero yo me quedé atrás. Un fantasma en el Palacio Real. Vagando por salones vacíos que reflejaban mi desolación. El piso de Fernando estaba intacto. Un mausoleo de recuerdos, su colonia en el baño. El libro de Lorca abierto en la mesita. Una foto nuestra en el retiro enmarcada como una reliquia. Llamaba a su móvil. Pero él había cambiado el número, mensajes a amigos comunes rebotaban en excusas vagas. Está en Sevilla. Con la familia. Dale tiempo. El tiempo. Ese ladrón cruel. Se estiraba como chicle. Y en su vacuidad. Mi mente conspiraba, ¿y si él había encontrado a otro? Un poeta sin cargas. ¿Un amante que no oliera a cenizas familiares? Para sobrevivir. Me hundí en el trabajo. En el taller de restauración. Mis manos. Manchadas de trementina y pigmentos. Cobraron vida maníaca, limpié un fresco renacentista de Santa María la Real. Borrando siglos de polvo para revelar rostros que, como el mío, habían amado en silencio. El maestro. Un viejo murciano con bigote de mosquetero. Notó mi tormento. El arte cura. Chico. Pero no resucita a los muertos. Me dijo una tarde. Mientras lijábamos un marco dorado. Vea por tu torero antes de que el toro lo cornee. Sus palabras. Crudas como un alioli. Me impulsaron a actuar. Tomé el AVE a Sevilla. Un viaje de 2 horas que se sintió eterno. Con el paisaje de olivos y sierras pasando como fotogramas de una película de Berlanga. Sevilla me recibió con su calor sofocante y el azahar perfumando el aire. Un bálsamo para mi alma reseca. La familia de Fernando vivía en Triana. En un cortijo blanco con patio de azulejos andaluces donde las mujeres cantaban sevillanas y los hombres asaban cordero al horno. Su madre. Una gitana de ojos vivaces llamada Rosa. Me abrazó como a un hijo pródigo, el famoso Antonio. Fernando no para de hablar de ti. Aunque finja lo contrario. Su padre. Un herrero jubilado con manos como yunques. Me dio una palmada en la espalda que casi me rompe las costillas. Si lo quieres. Luélalo. Aquí no hay secretos. Pero Fernando. Cuando lo encontré en el Guadalquivir. Remando en una barca alquilada. Su rostro endurecido por el sol. No fue tan acogedor. ¿Qué haces aquí? Espetó. Sin mirarme. Mientras el agua chapoteaba rítmicamente. Vine a pelear por nosotros. Respondí. Subiéndome a la barca con torpeza. Haciendo que se tambaleara. No hay nosotros sin confianza. Antonio. Tus visitas al hospital. Me hicieron sentir como un intruso en tu vida. Hablamos durante horas. La barca a la deriva entre puentes de Triana. Mientras el sol se ponía en un incendio de naranjas y rojos.
Le conté todo, el miedo a la muerte de mi padre. La piedad que me ataba como una soga. El secreto de mi abuelo que la abuela me había confiado en su lecho de muerte, un amorío con un soldado republicano durante la guerra civil. Silenciado por el franquismo hasta pudrirse en su interior. Entiendo tu rabia. Dije, tomando su mano fría. Pero no mientas más. Prométeme que elegirás. Él. Con lágrimas surcando sus mejillas. Asintió, solo si tú lo haces primero. Perdóname por Javier, pensé que la compasión era fuerza. No debilidad. Nos besamos allí. En medio del río. Un beso salado por el sudor y el llanto. Que selló un pacto frágil, volver a Madrid juntos. Enfrentar el pasado de frente. De regreso. El verano dio paso a un otoño tormentoso. Mi padre empeoraba, las visitas al hospital se convirtieron en rituales de confrontación. Una tarde. En la habitación impregnada de morfina. Él me pidió, confiesa tus pecados. Hijo. Al sacerdote. Yo. ¿Exhausto? Exploté, mis únicos pecados son haberte amado pese a todo. Y amar a Fernando con todo mi ser. Su tos fue un estertor. Y por primera vez. Vi grietas en su armadura, temía. Que sufrieras como yo. Mi propio padre me repudió por. Cayó. Pero lo supe, el ciclo del odio. Heredado como un mal genético. Mi madre. Oyéndolo. Rompió en sollozos, Antonio. Perdónanos. Éramos ciegos. No fue redención total. Pero un hilo de humanidad en el tapiz de dolor. Fernando y yo. Meanwhile. Tejíamos nuestra red de apoyo. Nos unimos a un grupo de arte queer en el Centro de Arte Reina Sofía. Donde pintores y escultores compartían historias de exilios internos. Allí. En sesiones nocturnas bajo focos LED. Creé mi obra maestra, un díptico titulado Llamas de la Memoria. Una mitad del incendio de la casa de la abuela. La otra nuestras siluetas entrelazadas renaciendo de las cenizas. Fernando posó para mí. Su cuerpo desnudo un mapa de vulnerabilidades. Y en cada pincelada. Exorcizábamos demonios. Nuestra intimidad se profundizó, noches de amor lento. Con velas de cera de abeja y el fado portugués sonando bajo. Donde susurrábamos sueños de adopción. De una casa en Toledo con jardín para niños huérfanos del odio. Pero el destino. Caprichoso como una saeta en una corrida. Reservaba el golpe final. En noviembre. Justo un año después del incendio. Javier irrumpió en nuestra vida con una bomba, papá se muere. Quiere verte. Y confesar algo. Corrimos al hospital. Donde mi padre. Un esqueleto bajo las sábanas. Nos miró a ambos, a Fernando incluido, con ojos febriles. Lo siento. Jadeó. Quemé la casa. Por miedo. Pero tú. Fernando. Cuida a mi hijo. Él es lo mejor de mí. Fue su testamento verbal. Un perdón entrecortado que liberó un sollozo colectivo. Mi madre. Al lado. Asintió, la familia se reconstruye. No se quema. Javier. Arrepentido. Ofreció ayudarnos a edificar una nueva casa en las ruinas del caserío. Un gesto de redención tentativa. Sin embargo,
La paz fue efímera. Esa misma noche, mientras velábamos, una enfermera trajo una carta anónima dirigida a mí. El secreto de tu abuelo no murió con la abuela. Lo sé todo. Paga o lo publico. Era de un primo lejano. Un chismoso de lavapiés que había espiado las confesiones de la abuela en su lecho de muerte. Y ahora lo usaba como arma para extorsionar dinero que no tenía. El pánico me paralizó. Si salía a la luz, no solo mancharía la memoria de mi abuelo, sino que reavivaría el odio en la familia extendida. Fernando, al leerla, palideció. ¿Cuántos secretos más? ¿Antonio? ¿Hasta cuándo? La crisis estalló en una discusión que rayó en la violencia verbal. Es por protegernos, grité. Y él, desesperado, replicó, no. Es por no soltar el pasado. ¿Me amas lo suficiente para quemar esos puentes? Huyó de nuevo. Esta vez al aeropuerto. Con un billete a Lisboa comprado en un arrebato. Lo alcancé en Barajas. Corriendo por las terminales como en una escena de cine negro. Gritando su nombre entre el zumbido de anuncios. Espera. Elegí mal antes. Pero ahora. Ahora elijo quemarlo todo. En la sala de embarque. Con el vuelo retrasado por niebla. Le mostré la carta hecha trizas, no pagaré. Publica lo que quieras, el amor de mi abuelo fue valiente. No vergüenza. Él. Con el corazón en la mano. Me abrazó, entonces. Empecemos de cero. Sin fantasmas. El invierno de 2025 llegó con una nieve inusual a Madrid. Cubriendo las Cibeles de un manto blanco que amortiguaba los ruidos del mundo. Como si la ciudad conspirara para darnos un respiro. Fernando y yo. Fortalecidos por la crisis. Nos mudamos a un piso nuevo en Huertas. Un ático con balcón a la plaza Santa Ana donde las luces de los teatros parpadeaban como estrellas cómplices. Allí. Entre cajas sin deshacer y el aroma a pintura fresca. Reconstruimos no solo paredes, sino almas. El primo extorsionador, al ver que no cedía, publicó el secreto en un blog obscuro de chismes familiares, la historia del abuelo y su amor republicano. Pero en lugar de escándalo, trajo una oleada inesperada de empatía. Primos lejanos. Tíos olvidados. Escribieron mensajes, nuestro abuelo fue un héroe silenciado. Gracias por liberarlo. Mi madre. Al leerlo, llamó llorando, Antonio. Es hora de honrar. No esconder. Javier se presentó con herramientas y un plano, construyamos la casa de la abuela juntos. ¿Por ella? La muerte de mi padre. 2 meses después. Fue un cierre agridulce. En el tanatorio de la M30. Con el tráfico rugiendo afuera como un requiem mecánico. La familia se reunió no en odio, sino en duelo compartido. Fernando estuvo a mi lado. Su mano en la mía un talismán contra las miradas juzgadoras. Mi madre. Viuda ahora. Nos abrazó a ambos, cuida de él. Fernando. Es mi orgullo. Javier. Con voz ronca. Murmuró, lo siento. Hermano. Fui un idiota. No fue perdón instantáneo, las cicatrices tardan en desvanecerse. Pero un comienzo. Un puente sobre el abismo que el fuego había cavado.
Con la primavera llegó la redención tangible. En las ruinas del caserío. Ahora un solar chamuscado custodiado por geranios rebeldes. Empezamos la reconstrucción. Fernando, con su pluma de profesor, diseñó los planos, un centro comunitario LGTB. Con taller de arte y biblioteca de autores queer Lorca. Goitisolo. Las memorias de la abuela transcritas en un diario que encontré entre las cenizas. Javier aportó mano de obra. Su martillo un ritmo de penitencia, mi madre. Guisos para los voluntarios. Sus manos temblorosas amasando pan como ofrenda. Yo pinté las paredes, murales de amantes entrelazados bajo olivos. De abuelas guardianas con chales de estrellas. De Madrid como cuna. No tumba. La inauguración. En junio. Fue una fiesta almodovariana, flamenco en el patio. Cava derramado. Discursos de activistas que hablaban de amor como resistencia. Fernando y yo. En el balcón. Brindamos al atardecer, por la abuela. Por nosotros. Pero la vida. En su drama español. Reserva giros. En el centro. Conocí a un joven refugiado de Marbella. Expulsado por su familia conservadora. Y en su mirada vi mi reflejo de 3 años atrás. Lo acogí. Le enseñé a restaurar lienzos. Y en él. Curé heridas propias. Fernando. Viéndolo. Sonrió, eres el hombre que siempre supe que serías. Nuestra relación. Forjada en el crisol del conflicto. Floreció en madurez, viajes a Granada. Donde bailamos zambra en cuevas sacromontanas, noches de lectura en el Ateneo. Donde él recitaba poemas y yo lo miraba como si fuera el único verso del mundo. Un año después del incendio. En el aniversario. Volvimos al solar, ahora un hogar renacido. Encendimos velas no de venganza, sino de memoria. Y bajo el cielo estrellado de las afueras. Nos amamos en el jardín nuevo. Con el retiro susurrando a lo lejos. ¿Te elegí? Murmuré contra su piel. Y él. Riendo suave. Respondió, y yo a ti. Para siempre. Madrid. Testigo impasible. Parpadeó sus luces. Y en ese instante. Supe que el amor no es ausencia de tormenta. Sino la fuerza para danzar en ella. La abuela Carmen. Si nos mira desde algún balcón celestial. Sonreiría, ¿ves? Mi niño. El fuego quema. Pero también ilumina. Y en su luz. Encontramos no solo supervivencia. Sino triunfo, un final humano. Donde el dolor se transmuta en arte. El odio en empatía. Y 2 almas rotas en una sola. Indivisible.